Hola, hola, hola. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Estrategias para promover la convivencia democrática e intercultural en el aula, en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, para comenzar, siempre voy a disponer el tema de cómo esto viene creándose, ¿no? A través de la nueva iniciativa educativa que habla mucho en el tema del ONGOE, ¿no? Que a veces es el nuevo currículum, el tema educativo de 2021, que se ha podido implementar en las estrategias de competencias y habilidades que tenemos que tener con cada uno de los estudiantes, ¿no? De donde mejora también las capacidades emocionales, que las cuales el aspecto socioemocional es una parte muy importante de cómo el nuevo currículum en Perú ha llegado en el 2021 y asimismo ha sido una forma de cómo el orden legal y las oportunidades educativas, una forma de cómo establecer a los ciudadanos de una forma independiente, capaces, con una mejora de resultados académicos, donde la inclusión y la equidad como incluso los enfoques de derechos en el tema de educación y la calidad de igualdad, ¿no? Que eso nosotros estamos como principales promovedores en el tema de la formación profesional de cada uno de ellos. Este objetivo y este sistema educativo ya ha sido tocado incluso en lo que son en Europa, ¿no? Y donde mayormente el diseño gráfico es una presentación muy objetiva, donde se moderniza el sistema educativo, mejora los resultados educativos, recupera la equidad y la inclusión y también estabiliza el sistema educativo como un pilar básico en las políticas de conocimiento, ¿no? Y esto va a desarrollar bastante en cómo el sistema educativo va a asumir papeles que juegan dentro del tema educativo, ¿no? Y mayormente proporcionado en las instancias primeras, donde nosotros vamos a ser guías como psicólogos educativos, asimismo plasmar a los tutores, docentes tutores, donde van a objetivizar importancias de convivencia, donde mayormente van a establecer diferentes entornos de las cuales aquí en Latinoamérica más que nada tenemos el tema de la profundidad y la tasa de violencia en toda la performance y lo que previene lo que es el marco legal 3036-4, ¿no? En sancionar, erradicar todo tipo de violencia en diferentes entornos. También vamos a sumar un objetivo claro de cómo el CICB va a ser una herramienta de las cuales nosotros debemos utilizarla para que de cierta manera no gestione miedo, sino podamos ver y cuantificar en la violencia en las instituciones educativas, de las cuales se está permitiendo tanto incluso las denuncias anónimas, ¿no? De por sí, esto también ayuda a la mejora de convivencia institucional en el aula, tanto educativo, y que vamos a buscar los resultados de cómo no importa el tema de la sociedad en el alcance del éxito escolar, ¿no? Y también cómo nosotros vamos a desarrollar metodologías impulsivas, inclusivas para aplicar la forma educativa y apoyando el uso de varios instrumentos de adaptación, de aprendizaje para todos los alumnos donde realizamos un diagnóstico tanto en inicial, primaria y secundaria, las cuales no solo promueven en el tema socioemocional, que es el kit y el paquete que se ha desarrollado en el tema de poder ver tanto los factores de riesgo y el tema de las habilidades socioemocionales y en tema de equidad, de qué forma vamos a repotenciar y cuáles son la profundidad y la dirección que tiene estos trabajos de la modernización curricular del sistema Longlone, ¿no? Que a veces mucho de las intenciones queremos buscar ampliar y también determinar las líneas de modernización de aprendizaje de las cuales nosotros también estamos en compromiso de educativos de la Unión Europea y la UNESCO, ¿no? Que también establecieron tanto estas comunidades autónomas, ¿no? Y vemos la biodiversidad que tenemos en el Perú, tanto en el tema de comunidades indígenas y asimismo el tema de los extranjeros, ¿no? El tema del desplazamiento de diferentes culturas que mayormente en Lima se ha desplazado bastante en diferentes situaciones políticas de las cuales tanto y también en el tema de guerras que se han podido plasmar y el último que hemos tenido
el desplazamiento de muchos en el tema de los venezolanos, también el tema ahora que vamos a tener en el aspecto económico de Bolivia, y son aspectos culturales muy diferentes, que asimismo el respeto y cómo esto de la cultura va a ser algo impactante para la convivencia saludable, ¿no? De las cuales esto crea una forma, una competencia de las cuales se estaba realizando en una forma de enseñanza básica en cómo coexistir, convivir y afrontar el tema de los vínculos que las cuales estamos profundizando y requiriendo en cada una de estas situaciones que buscamos en plantear en el siglo XXI, ¿no? El construir, el realizar, el buscar la forma de construir la sociedad en las relaciones más humanas es de una forma libre, ¿no? Más solitaria, donde la transversalidad en el currículum escolar se lleva una organización de aprendizaje, ¿no? Tanto en distintas tradiciones y que es inevitable que se van a aplicar en diferentes áreas, ¿no? Una presentación del ciclo que se abra mucho en los derechos de la infancia, las perspectivas de género, coeducación, educación digital, aprendiendo reflexivo, significación de competencias personalizadas y educación de desarrollo sostenible. Eso es lo que nosotros vamos a buscar dentro de los ejes que se van a tener. Y la forma como estas enseñanzas va a buscar el tema del modelo que nosotros estamos cubriendo en el tema estructurado, ¿no? Que la inclusión inclusiva, la educación equitativa. Y cómo vamos a impartir valores, de qué forma la educación va a poder gestionar dentro de ello, ¿no? La importancia de este tema va a ser muy importante, de las cuales se va a poder tomar en cada inicios de clases, ¿no? Que ya en muchas dificultades, muchas situaciones en el Perú, la normalización de la violencia, el tema del bullying, se ha vuelto un aspecto mucho más complejo, ¿no? Y también de manera de cómo nosotros como docentes tutores debemos eh, parar y frenar este aspecto. Y esto nace muy parte de nosotros, porque dentro de ellos es el diálogo, es incluso cómo interactúas dentro de tu centro de labor, cómo de cierta manera vas a ejecutar la comunicación en muchos de los aspectos, la escucha activa, incluso cómo vas a desarrollar algunas habilidades carenciados en cada uno de estos estudiantes, y que nosotros buscamos que ellos que tengan las habilidades blancas en muchos de los aspectos, la escucha activa, la comunicación asertiva, el tema de tolerancia, la empatía, el sosiego, son muchos de los objetivos del preámbulo educativo que estamos buscando para poder dar las oportunidades educativas formativas, ¿no? En el tema de la independencia, el tema de en características de capacidades y cómo nosotros vamos a contribuir en el tema académico, ¿no? Vamos a percibir también el tema de desigualdad, igualdad y condiciones y de qué forma diplomática se pueda incluso dialogar en los diferentes cursos que ellos también tienen y la presentación de lo que se va a determinar como los ejemplos y los ejes de las actualizaciones de las leyes educativas para poder pronunciar y ser objetivo en dicha de las presentaciones, ¿no? Ok, vamos avanzando en el tema de convivencia. Hay que entender que el tema de convivencia es una manera de cómo nosotros, tanto el acompañamiento de la educación, siempre hay que tener en cuenta. La convivencia es la interacción de una persona, ¿no? Con otra, ya sea en el tema como la capacidad de relacionarse con respeto y dignidad entre otras personas, a los derechos y los deberes propios, ¿no? Como otras personas que interactúan con la igualdad, el respeto mutuo, evitando todo tipo de violencia, ¿no? Este es el tema de convivencia de las cuales se busca en el tema fundamental, en el tema educativo, ¿no? Incluso como de la convivencia en la educación hay que tener en cuenta, incluso la educación es ahora acompañar, es el acompañamiento de nuestros hijos e hijas, incluso hasta
alumnado, ¿no? Que ha de ser personas autónomas. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar competencias y valores que les obliga para realizar un proyecto de vida, a la vez colaboren, ¿no? Y también de cierta manera puedan transformar a la sociedad para hacerle más justa y solidaria. La educación, de cierta manera, tenemos que entender que no cambia el mundo, cambia a las personas, van a cambiar al mundo. Eso es lo que tengamos que entender. Y eso habla bastante Paulo Freire, ¿no? Que mucho también, y asimismo vamos a entender muy bien el complejo americano, donde habla las diferentes o los tipos de inteligencia. Howard Gardner habla mucho, bastante, en el tema de cómo las competencias de inteligencia, de cómo la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿no? Que las cuales eso también va a ser un tipo de relaciones establecidas como deseos de dignidad entre los intereses tanto de necesidades sobre la mía, ¿no? Cómo aprender a coexistir, a convivir, cómo de cierta manera esto no afecte o no dañe a mi entorno, ¿no? Y esto va a ser fundamental en el eje más importante del contexto global. Aumentar la diversidad de presentar desafíos de cohesión sociales importantes. Y este desafío es poder dialogar, incluso debatir, incluso gestionar conflictos sociales de ahora, conflictos de las cuales puedan debatir, recrear situaciones de las cuales mucho vamos a ver el tema de resolución de conflictos en en el contexto global, y también vamos a presentar cómo ellos van a direccionar el complejo de ideas, ¿no? Y a veces la disconformidad que se pueda establecer, incluso cómo se plantean en el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Guerra Fría o los conflictos sociales que tenemos ahora, ¿no? En el tema de la xenofobia, que hace poco teníamos bastante en el tema de la migración, y así. Son contextos de las cuales son pilares de que nazca de ellos, y asimismo el complejo socioemocional va a ser un pilar muy importante donde mayormente habla el cómo conocer mis emociones en el tema de inteligencia emocional. Y David Goleman hablaba mucho de estos aspectos, pero ahora se traslada en el tema de educación. En el tema de cómo nosotros, a través de conociendo mis emociones, autorregulo mis emociones, incluso de qué forma percibir las emociones, va a ser importante en el tema de convivencia y educación actual. Y esto se plasma dentro de ellos. Y el objetivo de UNLOE, que hablaba mucho en el tema de promover el tema en el aspecto europeo, se ha tomado esta iniciación para la diplomacia, para saber coexistir, para que se pueda minimizar la lacra de la sociedad, el tema de la violencia, que las cuales ha estado con nosotros en la interacción humana. Y esto es lo que se está buscando en un comportamiento ético, en un comportamiento de mejora, y el coexistir como humanos, como personas. Intachablemente estamos buscando en cómo los tipos de aprender a coexistir. Y hay mucho más valore tanto en el tema de las normas de convivencia que vamos a realizar, y una dificultad que a veces tienen los docentes, ¿no? Y a veces, ¿quién hace las normas de convivencia? ¿Y cómo se hacen las normas de convivencia? Lo vamos a tener más adelante, ¿no? El tema de mejora del clima escolar. ¿Cómo nosotros impactamos entre ellos en en la coexistencia en cada uno de ellos? Asimismo, viendo las debilidades y también las fortalezas, que el FODA mucho ayuda, también asimismo de cómo es el trato digno, cómo me gusta que me traten, cómo me gusta que necesariamente deba ser tratado. Ya eso impacta más el rendimiento académico, ¿no? Un ambiente positivo, un ambiente fuera de acosos, fuera de etiquetas, fuera de
de dificultades y el tema de poder mejorar el impacto que pueda dar el clima escolar en diferentes situaciones. Eso es lo que bastante buscamos en el clima, es saber en qué entorno trabajamos. Cada docente tutor tiene la tarea muy importante de poder ver el clima escolar. Y asimismo, ¿no? En un tema de bloque, nosotros lo que hacemos los psicólogos es ver cómo se encuentra el clima institucional dentro, tanto con los estudiantes, docentes, y es una labor muy grande. Y quiera o no quiera, esto tenemos que tener el ambiente positivo, buscando tanto las debilidades, las fortalezas y las oportunidades y las amenazas que nos van a gerenciar dentro de este clima. Y esto busca la forma de poder establecer una mejora de nuestro entorno y aprender a coexistir. Y a veces decía, ya en quinto empiezan los problemas, ya en cuarto empiezan los problemas, cuando esto se debe establecer desde un inicio, desde donde empieza la infancia, en el acompañamiento socioemocional, donde el niño va a aprender a través de pequeñas situaciones a tener respuestas, incluso interacciones de las cuales va incluso a tener hasta la empatía. Es un crecimiento de las cuales se está proyectando en todo el tema de educación y cómo nosotros fortalecemos a través de las necesidades y las competencias de las cuales se requiere. El kit socioemocional es una forma de data que tenemos para poder proyectar y poder minimizar tanto los aspectos socioemocionales y también el tema de los factores de riesgo. Previene el acoso. Esto es un tema de las cuales se ha podido ver en muchos de los aspectos, en el tema de cómo, de cierta manera, el frente violento ha podido y cambiar este pensamiento, ¿no? De cómo la violencia se ha asimilado mucho, incluso se ha justificado en muchos de los aspectos, hasta se ha visto que lo, se- lo pasan como si fuera algo normal, que ese cambio de pensamiento tiene que estructurarse desde la casa y a veces cortarle en muchos de los papás que las cuales ahora en muchos de los entornos que es ya en los aspectos urbanos todavía nacen con la idea de que todavía el maltrato o el daño o el golpe es una de las alternativas de las cuales en los proyectos que hace el SEM, la de MUNA, buscamos que ellos puedan ya desplazar ese pensamiento, porque de cierta manera la violencia es un fenómeno de un ciclo de las cuales se vuelve a repetir constantemente. Y eso buscamos en cada uno de los papás, sensibilizar, viendo también la profundidad, porque escuchamos todos, yo he sido educado con esta educación y ahora yo soy un abogado, pero ¿a qué costas, no? ¿A qué costas? A que hayas tenido miedo, a que te hayan objetivizado y buscar fuera de ello el tema de cómo las estrategias de crianza van a poder prevenir dentro de la casa, ¿no? Y asimismo, la coexistencia del acompañamiento que buscamos en el tema de capacidades en tanto pueda mejorar el trato digno, la interacción entre ellos, ¿no? Y también viendo, ¿no? El énfasis de poder ver qué estudiantes, ¿no? Porque hay que entender muy bien el tema de violencia y agresividad, ¿no? Son muy diferentes el concepto de cómo se dan en cada uno de ellos. Y mayormente tratar de sensibilizar y buscando formas diplomáticas de poder coexistir, interactuar como compañeros, que a veces en su primera manera y en su primera necesidad a través biológica, siempre la parte agresiva
siempre va a salir de una forma entrañable, tanto verbal y tanto física, ¿no? Que a veces sucede en estos aspectos, pero mayormente coexistir entre ellos es también dándole la proyección de la inteligencia emocional que se requiere en cada uno de ellos, que necesariamente se busca dentro de la convivencia escolar en tema de educación actual, ¿no? Vamos en la definición, tanto en el tema, ok, se pasó, en el tema de democracia, buscamos el tema del respeto, el trato digno, como participación activa, hay que fomentar la justicia, la igualdad, la toma de decisiones, consensuada mediante el diálogo. Mayormente nosotros tenemos una tasa de migración. También tenemos comunidades nativas. Asimismo, tenemos eh, tres regiones, tanto la costa, la selva la sierra, ¿no? La costa, la sierra y la selva, ¿no? Somos tres y asimismo tenemos diferentes convivencias, tenemos diferentes culturas, tradiciones, de las cuales el tema de respeto y convivencia es lo que mayormente se requiere, ¿no? Sin etiquetas, sin buscar el menospreciar y entre niños no enseñemos esa particularidad tan violenta que se genera porque no tengo trabajo, porque el alcance se le está dando más prioridad a los emigrantes y eso de cierta manera son tallas sociales que a las cuales trabajamos constantemente y asimismo hacer lo próximo, que ellos como niños puedan ser identificados tal como ellos eh, vienen, de dónde vienen, cómo vienen, y esto mucho de las comunidades nativas enseñan, ¿no? Este aspecto de cómo venir con su Kusma, otros dentro de ese aspecto también el cómo siempre destaca ese tema de igualdad entre ellos, ¿no? La interculturalidad, el tema de la cultura, enriqueciendo mutuo, cómo los perjuicios, la empatía y la comunicación es una forma, ¿no? De coexistir entre ellos. Esto ayuda bastante en cómo incluso establece tanto el tema de aprender a convivir, como las relaciones y los intereses que hablaba en el tema de los deseos, en los intereses de necesidades sobre la mía, ¿no? Cómo aprender a convivir y cómo también Edward Warner, el psicólogo americano, habla mucho el tema de los tips de la inteligencia. La inteligencia intrapersonal, ¿cómo viene? El yo, ¿cómo gestiono a mí mismo? ¿Cómo primero me reconozco? Incluso esto habla mucho en el tema de cómo David Goleman daba el aspecto de inteligencia emocional y cómo primero va a ser sus intereses, cuáles son mis debilidades en el tema cómo me desenvuelvo, ¿no? En el tema de la foga, ¿no? Que a veces mucho, y esto intrapersonal que es propio de mí, que es un aspecto muy individual que se va a tener, es poder tanto reconocer mis emociones, autorregular mis emociones. Y ahí va el tema de inteligencia interpersonal, ¿no? En el interpersonal, que va mucho en el aspecto de empatía, ¿no? De poder mm, tanto percibir las emociones, incluso en muchos de los aspectos, reconocer las emociones de mis compañeros, del- incluso de qué forma lo expresan, cómo sienten, lo que piensan incluso cómo ellos tienen la capacidad de comunicarse y la capacidad de abordar los conflictos en sí, y en tema de faltar los valores y de aprender y a través de la convivencia, que mucho hablamos en el aspecto de cómo nosotros a través de la ósmosis también aprendemos el tema de poder saber el tema de los valores. Y esto va mucho en la definición fundamentada de convivencia, ¿no? Y ahí tenemos que entender mucho tanto una de las estrategias que vamos a formar mucho en el tema de democracia, en el tema de participación, es las asambleas de aulas, ¿no? Eso tiene que ser incluso semanales, ¿no? Incluso esto, en el tema de tutoría, es una forma de diálogo, donde tanto los estudiantes y el docente tutor va a recrear
el tema de la convivencia. Incluso, asimismo, las normas de convivencia que oportunamente no lo hace el docente, lo hace conjuntamente con los estudiantes. ¿Para qué? Para establecer tanto límites y formas de resolver el conflicto. Y esto, juntamente con las asambleas de aulas, es poder permitirnos a nosotros poder establecer las sesiones semanales, que las cuales se requiere y mucho en un comité de aula. A veces queremos plasmar, y eso decía, el docente tutor quiere plasmar tanto en tema de prevención de embarazo, consumo de alcohol y tantas situaciones, cuando ni siquiera se han percatado que el kit socioemocional establece formas de las cuales de necesidad que requiere cada uno del grupo, del salón, del aula, del grado, y oportunamente trabajan situaciones de las cuales los estudiantes no tienen conocimiento, no saben cómo interactuar con ellos, no saben ni siquiera qué es el aspecto de empatía, qué es el sosiego. Incluso tanto hablando en el tema de poder establecer valores. Y a veces esto se busca en una forma de cómo el docente tutor tiene que aprender a leer su kit socioemocional, tiene que saber cómo estratégicamente ellos van a poder utilizar cada una de estas estrategias de mayor impacto que se tienen bastante en el tema de aulas, es también poder formar las normas de las cuales se requiere. Y a veces esto también busca, ¿no? En el tema de los comités de los alumnos, la representación del presidente de aula, el tema de decisión en el centro educativo. Nosotros como docentes todos somos guías de las cuales ellos van a tomar las propias decisiones. Y a veces a muchos de los docentes no les gusta este aspecto, porque el estudiante tomó mala decisión y ve esas dificultades y él toma la batuta. Y eso no debe ser así. El estudiante tiene que tener dificultades, tiene que fallar para poder aprender. Si tú no te permites de las cuales tu estudiante falle constante, es que no le permites crecer y aprender de ti. Y eso bastante hablaba en el tema del fomento democrático de comités de estudiantes. Los representantes tienen de las cuales ya dar un inicio de poder promover dentro de las decisiones de su centro educativo. La promoción en el tema de los derechos, los enfoques, incluso cómo de cierta manera tiene que tener una comunicación de gestión en el tema de convivencia, con quiénes son las personas de las cuales a través de estos comités van a poder participar las necesidades que ellos requieren. No todo esto lo gestiona el director. Eso es básico, que a veces el director toma las decisiones de las cuales de manera inmediata, pero que ni se fomenta en una estructura de desarrollo para que asimismo las decisiones sean tomadas tanto con él mismo. Los proyectos de aprendizaje, las iniciativas comunitarias, como la limpieza de parques, visita de residencias, conocer mi entorno. Y esto ayuda en el tema de aprendizaje de servicios, tanto de iniciativas que justamente es en el tema del impacto ambiental, en el tema de promover la ayuda a los ancianos, que muchos de los asilos requieren el tema de la sensibilización de nuestros adultos mayores. Asimismo, mucho de los entornos de los cuales se den visitas constantemente en un tema de aprendizaje a servicios. Esta es la iniciativa que como nosotros como proyectos siempre buscamos la participación democrática dentro de las asambleas, dentro de las aulas, dentro de establecer las normas, dentro de poder resolver conflictos y también las simulaciones cívicas, las elecciones, los debates, el tema de cómo desarrollan las habilidades a través del aspecto cívico, la oratoria, la necesidad de cómo incluso interactuar con su entorno, de qué forma va a comunicar lo que pienso, lo que necesito, lo que requiere mi institución. Y a veces no lo vemos para el populismo, también hay que buscar la manera que ese estudiante pueda
pueda direccionarse con ello. Y a veces, mucho decía, ¿no? Esto de los entornos de debates de elecciones, a veces ganaba, ¿no? El tema de los capibaras, a veces los estudiantes se permitían a poder comprometerse con tantos complejos, como vamos a tener más recreo, que vamos a iniciar el tema de que nos puedan permitir un momento de ocio en el tema didáctico, en las horas de TIC, y eso es muchas de las cosas que buscaba, ¿no? Ahora voy a permitir el tema de los usos de los celulares dentro del salón y tantas cosas que eso promueva el fomento de participación y pueda descartar, ¿no? Algunas de las ideas de las cuales pueda generar el populismo, ¿no? Y necesariamente es también como nosotros dentro de estas actuaciones o estas simulaciones puedan ayudar y puedan buscar el enfoque de necesidad que se requiere, porque lo estamos direccionando para la siguiente generación, donde ellos van a tomar la batuta, donde van a crecer y ver y permitir a las necesidades que nosotros queremos en cada uno de ellos hacia su entorno, ¿no? Eso es lo que buscamos bastante. En el tema de estrategia 2 es un impulso de diálogo intercultural, que mucho buscamos los días de cultura en el tema, en los aspectos mundiales del año, tanto en el tema de situaciones de violencia que también se celebran, ¿no? Tanto en el tema que el enfoque de derechos, eh, en el tema de los años de las cuales se promueva. Y si tienes un estudiante de las cuales viene de diferente país, otras culturas, sería muy bueno, ¿no? Incluso puntuarlos en las fechas festivas dentro de ellos, para que ellos también no se sientan aislados o desplazados, ¿no? Más aprendamos de ellos en muchos de los aspectos de días de cultura, ¿no? Que eso se requiere incluso cuando se llega a celebrar el tema de las culturas, también damos inicio dentro de las horas de tutoría, donde emparejamos y conocemos un poco de dónde viene esta celebración que nosotros queremos en el diálogo intercultural, ¿no? Proyectos colaborativos, emparejar diferentes orígenes, trabajos grupales, en el enfoque de qué piensas en el tema de las comunidades nativas. ¿Qué es lo que piensas del aspecto desplazamiento en el tema? Me imagino que también aquí en Lima se establecieron el tema de la cultura japonesa, asimismo la China, en el tema también en Cuba, asimismo ahora ya vamos a tener el desplazamiento de Bolivia prontamente y somos un eje de las cuales nace toda esta interculturalidad de los proyectos colaborativos que tenemos en el trabajo naciente, dentro de que estos puedan disfrutar e interactuar y también así mismo puedan respetarse y coexistir, ¿no? Intercambio de relatos, sesiones que cuentan cuentos. Esto mucho ya incluso está bueno, en primaria funciona incluso en cómo a través de las historias, los cuentos, los niños se identifican con los personajes principales. Incluso en el tema de herramientas de las cuales se vean en el tema de resolución de conflictos, utilizan a través de estos relatos y cuentos que mencionamos en la dirección dentro de hora de clases y a veces ayuda en una forma de cómo todo el entorno familiar y personal pueda mejorar, ¿no? Incluso ellos promuevan cuál es la historia familiar de dónde vienes, cómo viene tu familia, de dónde es el impulso de la procedencia. De incluso de cuáles son el relato familiar que tiene cada uno de ellos. Y ahí también trabajamos en cómo ellos también llegan a interactuar con su familia, con el entorno personal, incluso de qué forma nacen estas leyendas dentro de su vivencia. Y hay muchos que cuentan, ¿no? Hace poco en mucho de los fantasmas, en el tema familiar, y a veces esto ayuda a cómo promueva y enriquezca las sesiones que tengamos dentro del impulso de diálogo intercultural. Invitación a las familias, a los padres, a hacer costumbre,
profesiones a charlas anuales, donde tiene que ser tanto en el acompañamiento que se requiere. Hay que poder buscar o identificar los problemas, incluso en el tema de los factores de crianza, y ver de qué forma iniciativa estos papás puedan buscar una forma selectiva para que podamos compartir esta costumbre de las cuales ellos se requieran, ¿no? El puntuar, ¿no? Que ahora en el tema familiar, en muchos de los aspectos, son familias de las cuales eh, muy, en el aspecto, ya vamos a ver incluso el desinterés de los papás, ¿no? Es un trabajo continuo, ¿no? Que siempre se requiere en invitación en las familias y a veces buscamos la oportuna de dirigirnos entre ellos. ¿En qué pasa más esto también en las escuelas privadas, ¿no? Que asimismo permiten, ¿no? Que las cuales los papás dejen a un lado, ¿no? Incluso el tema de cuán importante es que ellos incluso estén dentro de los momentos conmemorativos que viven sus hijos, ¿no? En la aprobación de sus papás y la necesidad de incluso de que ellos se sientan acompañados. Y estas charlas también es visto en el aspecto de poder identificar, ¿no? Y promover tanto la dificultad constantemente que se está teniendo con los estudiantes y ver en qué trabajos puntuales y qué proyectos va tanto individualizados y tanto grupales, ¿no? Que asimismo no funciona en el tema de masas, ¿no? Que a veces necesitas mínimo hasta 45 minutos pero más se trabaja con pequeñas, mayormente requiere la necesidad, si es mayor alumnado, identificar, ¿no? Cuál es la problemática actual que tiene la institución educativa y mediante ello nosotros redirigirnos, ¿no? Y explayar la necesidad requerida. Y mucho busco en el tema de las costumbres, es también buscar cómo compartir el tema de la invitación hacia las familias, ¿no? El tema de poder trabajar con cada uno de ellos y viendo, ¿no? Las formas estratégicas que los papás puedan venir, ¿no? Y asimismo trabajamos con nuestros aliados estratégicos de las cuales si papá que no viene, mamá que no viene, es una llamada tanto a los diferentes aliados estratégicos externos que tenemos dentro para poder saber cuál es la diferenciación en el tema de responsabilidad paternal. Y a eso también le dejamos bien en claro, ¿no? En tema de poder convivir y cuál es la forma de necesidad que requiere este estudiante, ¿no? Y ahí vemos también la estrategia 3, ¿no? En el tema de gestión constructiva del conflicto, ¿no? Hay que el 60% mediación entre pares, ¿no? Siempre buscando la formación a los alumnos mediadores, reducir los incidentes escolares, ¿no? Que a veces mucho veamos en el tema de interacción, ¿no? Incluso cómo la comunicación asertiva, la escucha activa va a ser uno de los ejes principales o los pilares para que las cuales puedan interactuar entre sí, ¿no? Viendo las dificultades que ellos tengan al poder mencionar o no saber cómo dirigirse hacia su entorno, ¿no? Y buscamos palabras con respeto. Que incluso puedan acompañar a sus hijos incluso en el tema de cómo van a realizar el aspecto de relacionarse, en el tema de los derechos, de los deberes propios, el trato digno de respeto entre otras personas, incluso en la capacidad de las cuales que nosotros estamos buscando en el respeto mutuo. Eso es lo que va, mañana se va a buscar en diferenciaciones de conflictos, y tanto el 25% el tema de protocolos, ¿no? Trabajamos con el CICB, reducimos incidentes de acoso y discriminación, violencia física, tanto lesiones sin lesiones, que las cuales va a construir tanto y poder ver, ¿no? Y este aspecto hablaba bastante, mucho de los docentes, los directores, en la política de no poder mencionar al tema del CICB, que ahora prontamente ya está entrando de manera inmediata, incluso hay sanciones en el entorno administrativo. Y hay que tener muy en cuenta de que estas situaciones puedan
generar un proceso legal hacia nuestro, por omisión de cargos, ¿no? Y hay que tener, y hay que buscar, porque si este estudiante ha tenido violencia, incluso con los protocolos 3 4 5 6 y de cierta manera sabías, en la Cámara Gensel dio a determinar, y tú como institución y como profesional no hiciste nada, se te abrió un proceso legal muy grande, tanto docentes y psicólogos, que tener muy en cuenta, que tenemos que tener las direcciones estratégicas que vamos a tener para poder reducir el tema de violencia, tanto en acosos, tanto en tema de discriminación, y eso también va en el tema de trata de personas, que eso es el e incluso en el protocolo 6, ¿no? Que se gestiona, se deriva, más no se sube al portal sí se ve, pero esto va en una gestión de construcción de conflictos que vamos a reducir en el tema de los aspectos que va a gestionar, ¿no? Hay que restaurar mucho la facilidad de diálogo, cómo reparar el daño, construir relaciones, hay que tener entrenamiento de habilidades de comunicación, justamente hablaba, ¿no? La escucha activa, la asertividad y cómo imparte esto desde inicial, no desde primaria, desde inicial, nace de esto, de cómo interactuar con mi compañero, cómo esto va a reducir tanto en las gestiones constructivas de conflictos, ¿no? Que queremos que los protocolos sean y hay que entender, ¿no? Siempre por qué se dan los protocolos, es una manera de medir, ¿no? Los aspectos de violencia que tenemos dentro de la institución y nos ayuda también cómo interactuar como institución educativa y tener siempre en claro el tema de gestión. Esta gestión que va a ser en la resolución de conflictos entre pares y tanto el 25% en protocolos claros, ¿no? Que las cuales va a mencionar, tengamos en cuenta, en claro porque de manera que nos hacemos de la vista gorda o dejamos en el aspecto de no hacer nada en su momento, pueda gestionar tanto un problema, tanto al docente tutor, al docente en las cuales se ha visto involucrado o al psicólogo, ¿no? Por eso siempre hay que impartir y tener la documentación ya realizada, para que cuando venga no sea una falencia del psicólogo, no sea una falencia del docente, o no sea una falencia del director. Que eso buscamos mucho en los ciclos restaurativos, que se requiere que los docentes asimismo puedan buscar el tema de tanto del acoso, violencia, tanto dentro y fuera de la institución, donde percibamos, ¿por qué este estudiante está durmiendo mucho? Porque ese estudiante, las cuales le vemos en altas horas de la noche. ¿Qué se debe? ¿Por qué se debe? Hasta para trabajar hay que tener en cuenta si se está sufriendo una explotación y no nos vamos a esperar hasta que este niño pase una situación de las cuales sea lamentablemente y se llegue a una investigación y podamos tener un tema de proceso legal abierto en el tema de gestión constructiva de conflictos. ¿Ok? Vamos a la estrategia 4 en el tema de integración curricular de la diversidad, más que nada en el tema de culturas, en el tema de promover de dónde vengo, de dónde me establezco, cómo viene mi familia y a veces cómo la mezcla de tradiciones y tanto culturas puede ser una forma de diversidad que las cuales seamos respeto mutuo, ¿no? Contenidos transversales, incluir perspectivas de diversas culturas, historias, literaturas, que las cuales nosotros buscamos dentro del contenido. Análisis crítico, medios, identificar, debatir estereotipos culturales en publicidades y noticias. El contenido transversal, veamos en cómo viene la historia, ¿no? Cómo ejecuta la historia, de dónde venimos, cómo venimos, por qué el arte. Aparte de que el arte expresa, ¿por qué la literatura? ¿Por qué dejar este aspecto? Y a esto vamos también en el tema de identificar y debatir los estereotipos culturales en la publicidad de noticias.
de cómo pequeñas situaciones que tenemos dentro de incluso de identificación de género, el tema que se está tocando mucho en los aspectos del aspecto de género, ¿no? Que también sería una forma de análisis crítico de entre ellos para poder sacar sus propias conclusiones, que identifique las necesidades, tanto el tema también que debate tanto esto de la xenofobia y asimismo prontamente que vamos a tener el tema de conflicto que generalmente se está viendo entre las guerras, que aún se sigue viendo, ¿no? Y esto ayuda, ¿no? De cierta manera poder dar un análisis y debatan entre ellos, ¿no? Y qué salidas, qué formas pueden encontrar para poder concluir esta situación. Y ellos puedan ver, ¿no? Esos materiales que incorporan, ¿no? Que sean videos libros, músicas, distintos orígenes culturales. Eso ayuda y cuantifique el tema de poder ser empáticos, resilientes, personas de las cuales conozcan y respeten esa etnia, incluso forma de vestir que genere dentro de los proyectos de investigación, tanto como indagar el tema de historias, contribuciones y tanto grupos minoritarios que se hagan dentro de los aspectos que generen, ¿no? Y esto ayuda a como también ellos van a mm, extrapolar, ¿no? Que eso mucho se da en gestiones de la cual integración cultural que se da dentro de la diversidad. Y a veces como también la ósmosis va a ser una forma de las cuales la integración cultural, una forma de la diversidad que se va a establecer. Y la osmosis es como nosotros a través de situaciones, de vivencias, vamos a aprender el tema de valores. Es una manera que, las cuales me sirve bastante y ellos puedan prácticamente ver la identidad y a través de vivencias. Por eso decía, no lo tengas mucho en el salón, también ayúdale a encontrar lugares de las cuales pueda enfatizar todos los valores, el tema de empatía, el tema de sosiego, el tema de respeto, cómo ellos puedan integrar y puedan valerse y puedan llevarse dentro de ellos, porque como ellos interpreten, donde como ellos vayan, va a ser muy importante en cómo se lo van a percibir, en cómo tú los vas a dar a conocer en este aspecto de integración cultural en tema de diversidad. El rol de educador como agente de cambio, justamente hablábamos bastante, el modelaje de valores, respeto, el tema de la inclusión del diálogo diario, de cómo incluso esto también decía los docentes. Aparte de los estudiantes, ustedes tienen que aprender cómo manejar sus emociones, cómo redirigir sus emociones. No es, no es que de los aspectos de los cuales como yo direcciono va a poder ser ese modelaje y el cambio. En la formación específica hay muchos cursos, ¿no? De más de 30 horas específicas en el tema de interculturalidad y diversidad, que mucho hablan tanto antropológicamente, en el tema aspecto social, que también es una forma específica de poder conocer a los agentes del cambio como rol de educador, ¿no? Que también ayuda en el tema de cómo los agentes nos puedan preservar, tanto el tema de interculturalidad. La facilidad de diálogo, como crear un ambiente seguro en las voces son escuchadas, buscar maneras que las cuales los docentes tienen de por sí de tener, los entes tutores tienen que por sí hacer el tema de tener una entrevista, siquiera uno de cada uno de ellos. Hay que facilitar el diálogo, hay que ver que sus voces sean escuchadas, las necesidades que ellos requieren, las problemáticas que les suceden las dificultades que tienen en casa. Por eso decía, los docentes en el tema a veces suman un trabajo tanto de psicólogos, educadores, incluso impulsadores. Es un trabajo muy extenuante. A veces yo me ponía a pensar en cómo ellos se relacionan en el aspecto y cómo mejoran a través y puedan resurgir en ellos una necesidad que se requieren, porque son los puentes, pilares, de las cuales se requiere para ver
el factor de necesidad que tiene cada uno de estos estudiantes, ¿no? Detector y defensor, actuar proactivamente ante cualquier forma de discriminación. Siempre hay que buscar la manera de poder minimizar el tema, de eliminar de cualquier forma de discriminación. Hay que buscar. Y esto ayuda bastante a poder ser empáticos, ¿no? La empatía es una forma natural de las cuales busquemos. Incluso el tema de la diferencia en cómo nosotros somos diferentes, eso también ayuda, impulsa cómo el educador va a ser un agente de cambio, una forma de poder defender y también detectar a sí mismo qué está sucediendo dentro de mi salón. Se ha dado el aspecto de normalizar esto y de qué forma inmediata podemos ayudar a mi estudiante, incluso de qué forma va a abordar el psicólogo si las cuales sea necesario. Y eso se requiere en cómo ellos van a convivir. Eso es lo que se requiere dentro de la detección y el defensor de una forma de poder tener una acción activa de manera rápida, inmediata, donde ellos puedan formalizar y puedan tratarse con respeto. Y no se pueda llevarse, porque hay que entender muy bien, del acoso verbal viene formarse la violencia física y la violencia física como otros patrones dentro de los patrones cognitivos, uso del maltrato en el acoso sexual. Hay que entender que esto toma inicios y siempre hay que arrancar siempre desde un principio y dejar las cosas antes que suceda y se convierta en un fenómeno, que la cual no va a parar dentro de él. Mediciones y evaluaciones de impacto. Hay que hacer una encuesta de clima. Siempre hay que tener instrumentos anuales, ¿no? Dentro de la percepción y seguridad de respeto. Hay muchas de las cuales se da en este tema de mediación. Hay que tener un análisis disciplinario. Yo siempre utilizo el tema de encuestas de clima tanto en docentes, tanto en estudiantes, ¿no? Que ayuda bastante ellos a promover. Utilizo el Drive mucho en el tema de encuestas online que a través, los hago trabajar con las tablets, muchos de ellos puedan formar y puedan direccionar las necesidades que puedan medir las encuestas que queremos. Y también los análisis disciplinarios en el tema de reducción de conflictos, expulsiones en el tiempo, ¿no? Y el trabajo que tiene que tener el docente que a veces se media bastante que el psicólogo lo va a cambiar con la varita mágica, va a ir y le tiene que cambiar, le tiene que hablar. No, el docente tiene la capacidad de poder incluso resolver esos conflictos. Y incluso le decimos, utiliza tu cuaderno de campo en los cuales se establece tanto las incidencias que tiene en el salón, donde nosotros sigamos la reducción de conflictos y las expulsiones que se puedan tener en el salón y buscar la manera estratégica que el docente tiene que conversar con los estudiantes al culminar la clase, por ejemplo, o dentro de esa situación donde promueva el cambio y el análisis necesarios y de las cuales se requiere este estudiante pueda ser referido, ¿no? Incluso derivado al área, al departamento de psicología. Que a esto más mucho vamos en el tema de seguimiento, reducción de conflictos, que se va en el tema disciplinario, ¿no? Busquemos la manera mediática a través de comunicación. No pierdas los papeles, busca la manera de poder interactuar con sus emociones. Portafolio de proyectos, recopilación de evidencias de trabajo, de convivencia y la diversidad, ¿no? Son formas de las cuales tenemos en cómo nosotros estamos trabajando en la encuesta de la convivencia, en el tema del acompañamiento. Y hay que tener en cuenta algo, que yo siempre busco, que hablaba Freinet, el maestro francés, y decía, si un niño o niña no aprende como tú enseñas, preocúpate de enseñarle cómo el aprender. Y eso ayuda mucho en el tema de los valores. Y las normas que interactúan en el salón se dedican en una dificultad para el docente. A veces hay que entender muy bien y cómo incluso el tema de su aprendizaje va a ser necesario. Un niño tiene que, tiene que buscar las modalidades y estrategias de aprendizaje para que este niño comprenda, entienda, incluso se lleve algo de impacto o énfasis como maestro y eso requiere bastante cómo tú vas a formar parte dentro de ello. Observación al participante, hay que evaluar cualitativamente, interacción entre ellos. Y eso también va a ver tanto en cómo ellos van a poder interactuar, necesidades que las cuales también vamos a pedir a través de un informe, necesariamente requeridos porque el docente tutor tiene que
darnos a conocer cómo es la interacción de este estudiante, cómo a su vista, incluso en los informes kit socioemocional, yo pido, ¿no? Un tema de cómo ustedes han observado durante este tiempo y qué han visto en ellos. Puedan darle una observación en cómo interactúan tanto educativamente en competencias y tanto en el aspecto emocional, cómo su aspecto de análisis socioemocionales pueda gestionarse dentro del entorno de educación. Conclusión, sembrando ciudadanía para el futuro. Siempre buscamos, el tema de la escuela es un laboratorio, eso siempre digo, es para la sociedad democrática, ¿no? Intercultural, intervenir la convivencia de formas de los ciudadanos globales críticos. Esto mejora el bienestar emocional, desarrollo integral de los estudiantes y también construyendo el futuro más justo, cohesionado. Se ve mucho, bastante en tema de sembrando, estamos trabajando con el futuro y esto nos va a poder ayudar a poder invertir una mejora dentro de ellos, ¿no? Se quiere, se busca, se facilita y se promueve, ¿no? En, dentro de ello estamos para poder dar una facilidad estratégica de cómo van a coexistir dentro de ellos. Busco la manera de que ellos puedan ser la siguiente generación donde ya no tengamos el tema de la lacra sociedad de la violencia, que es un fenómeno muy grande que estamos tratando de combatir juntamente, tanto las instituciones y los diferentes aliados estratégicos que la verdad es que requiere eliminar en todos los contextos, como la normativa 3036-4 que nos habla mucho dentro de las dificultades que tenemos como sociedad. Bueno, hemos tocado los últimos puntos. Hay algunas preguntas tal vez que quieran hacer lo hacen de manera, alzando la manito, lo puedan poner a través de los chats. Es lo que nosotros queremos que se lleven de esta clase es la del aprendizaje de lo que hemos tenido en el aspecto educativo, ¿no? Más que nada en cómo sembrando, cómo realizando, cómo el acompañamiento va a ser algo que, que va a cambiar las personas eh, va a cambiar, no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar mucho a las personas y cómo van a cambiar al mundo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta en cómo nosotros vamos a poder establecer, como dice Pablo Freire, ¿no? En ese aspecto. ¿Y alguna pregunta? Vamos a dar unos minutos mientras yo me tomo un poquito de agua porque ya se me secó la boca un poquito. Ujú, ujú. Ok, 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 creo que ya no hay más preguntas, creo que queda bien claro. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase muy importante, en el tema de poder tener la biodiversidad y la cultura, en el tema de acompañamiento que nosotros tenemos mucho establecido en los aspectos tanto amplio educativo, que se requiere en el trabajo determinado, que buscamos la estrategia de promover tanto la convivencia democrática, intercultural, que buscamos en las instituciones educativas. Yo feliz de poder brindarles este curso. Nos vemos en la próxima. Que tengan una linda noche. Un abrazo psicológico a todos. Bye bye. Cuídense. Muchas gracias, licenciado.